En Michoacán no se mide a todos con la misma vara. Lo he dicho hasta el cansancio, se aplica una justicia selectiva. Y quiero hacer una comparación de lo que pasó hace apenas unos días en Ciudad Hidalgo y lo que sucedió hace más de un año en Tepalcatepec, porque queda manifiesto totalmente que el gobierno no actúa de la misma manera en ambos casos, siendo que los orígenes van totalmente o son iguales. Se ha acusado de vándalos, inclusive de estar financiados por la delincuencia organizada, las manifestaciones en contra del mando unificado de Ciudad Hidalgo. Manifestaciones que desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque nada justifica la violencia, bueno, pues el desenlace fue la quema del Palacio Municipal de algunos vehículos y vaya, sí hubo acciones violentas, pero hay que entender que surgen del hartazgo popular de la población. Por un lado sufren el acoso de los criminales y por otro lado la indiferencia de las autoridades. Y digo indiferencia porque hay que dejar muy claro, desafortunadamente se ha señalado al presidente municipal como el principal responsable, cuando desde hace algunos meses la policía municipal ya no depende del alcalde. La policía municipal depende y es el mando unificado de la Secretaría de Seguridad Pública. En consecuencia, el que manda es el comisionado Alfredo Castillo, o sea, sé que si a alguien hay que encauzarle el malestar popular y la responsabilidad, es al comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Se me hace temerario e irresponsable calificar como vandalismo esa situación y sobre todo también se me hace irresponsable que la Procuraduría General de Justicia haya detenido a más de 10 jóvenes y los haya acusado por delitos como la rebelión o la sedición. Y se me hace irresponsable porque, para empezar, ya no le creemos mucho a lo que diga el Procurador General de Justicia, mucho menos a lo que diga el comisionado Alfredo Castillo. Y se van a preguntar por qué. ¿Quieren saber por qué? Aquí les dejo una refrescada. Anoche fue detenido Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en La Ruana, en el municipio de Buenavista, el que hasta ayer fuera el líder de las guardias comunitarias, rindió su declaración en la Procuraduría Local por su probable responsabilidad en el homicidio de 2 personas. Como resultado de las diversas investigaciones y testimonios de personas del municipio de Buenavista, se señala la probable responsabilidad en grado de coparticipación de Hipólito Mora Chávez y otras personas de su grupo en el asesinato de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda. Integrantes de los grupos de autodefensas del municipio de Yurecuaro fueron quienes asesinaron al presidente municipal de Tanhuato, Gustavo Garibay García. Bueno, así lo informó Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán. Estos integrantes de los grupos de autodefensas señalaron que por instrucciones de su líder, Enrique Hernández Salcedo, el día de los hechos cometieron el crimen. Por su parte, el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, confirmó que se lleva a cabo una investigación contra el exvocero de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles, por su presunta responsabilidad en el asesinato de 5 personas en la comunidad de La Mira, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Castillo Cervantes afirmó que las autoridades ya identificaron a algunos de los posibles responsables. Después de lo que acabamos de ver, ¿quién le crea al Procurador General de Justicia y al Secretario de Seguridad Pública? ¿Quién le crea al comisionado Alfredo Castillo? Hipólito Mora y Enrique Hernández están libres después de demostrar que fueron incriminados, que fueron chivos expiatorios. Seguro estoy que el doctor Miguel es solamente un preso político y muy pronto recuperará su libertad. Bueno, después de esto yo dudaría que fuera cierto que los detenidos ahora por la Procuraduría sean realmente culpables. En el supuesto de que sean culpables, se les acusa de delitos como la rebelión, como la sedición, como el motín. ¿Y por qué no lo hicieron en Tepalcatepec si el origen fue muy similar? En Ciudad Hidalgo el origen se da por el asesinato de unos jóvenes a manos de los policías o los integrantes del mando unificado. Quienes están para cuidar al pueblo son los que nos amuelan. Bueno, en Tepalcatepec surgen los grupos de autodefensa derivado del hartazgo generalizado de la población por el embate del crimen organizado. Y al ver que las autoridades federales no les respondían, no perseguían a los criminales, pues se tuvieron que armar para hacer el trabajo que les corresponde al Estado, que le corresponde a la Federación, y que el presidente municipal, un servidor, les pidió su intervención y nunca me hicieron caso. Vamos a comparar. ¿Por qué no responden de la misma manera? ¿Por qué en Tepalcatepec inclusive toleraron, inclusive fueron tutores de dicho movimiento para que se expandiera, para que se fuera ocupando más municipios? Y en Ciudad Hidalgo responden con represión,
responden deteniendo a las personas, sí. Puede darse el caso de que se hayan cometido delitos contra el Estado como la rebelión y la sedición, pero en Tepalcatepec, que también lo hicieron, ¿por qué no reaccionaron igual? Les quiero compartir el extracto de una carta que le envió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 14 de julio del presente año, y en el que dejo estipulado claramente cómo también en Tepalcatepec se cometieron esos delitos y la respuesta no fue la misma. Asumiré mi responsabilidad en caso de haber incurrido en alguna falta, pero solicito a usted, señor presidente, se castigue primero a quienes impidieron que hiciera mi trabajo y que, abusando de su oscuro poder, robaron documentación financiera y expedientes técnicos de obra, además de que efectuaron la comisión de diversos delitos contra mi persona y de mi familia, mismos que se encuentran denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, tales como los de amenazas de muerte en mi contra, el secuestro de mi padre y de mi hermano, así como el robo sistemático al patrimonio de mi familia. Sin embargo, las denuncias fueron ignoradas por la autoridad. Además, delitos contra la seguridad del Estado como lo son de rebelión, sedición, motín, conspiración, delito político, cohecho y demás antijurídicos contra la administración pública sin que ninguna autoridad lo impidiera o siquiera lo investigara. Como ustedes pudieron ver en este video, con un extracto de la carta que le envía el presidente Enrique Peña Nieto, los mismos delitos que se cometieron en Ciudad Hidalgo, supuestamente acusa el Procurador General de Justicia del Estado, también se cometieron en Tepalcatepec. Hubo personas con antecedentes criminales y oscuros que se aprovecharon del poder que les dio las armas para cometer delitos como rebelión, sedición, robo, entre otros. Se hizo público, se denunció y no pasó absolutamente nada. Yo quisiera que alguien me explicara por qué esa diferencia de actuar. Porque las causas que orillaron al nacimiento de los grupos de autodefensa fueron las mismas que en Ciudad Hidalgo. En Tepalcatepec, producto del hartazgo generalizado de la población por el embate de los criminales, hubo ciudadanos de bien que dijeron basta e hicieron lo que le corresponde hacer al Estado y a la Federación. Ojo, a pesar de que yo como presidente municipal a través de los cauces institucionales solicité el apoyo del gobierno federal a través del Ejército y la Policía Federal para combatir al crimen organizado y nunca me hicieron caso. En Ciudad Hidalgo también hay una causa social. Hubo jovencitos que fueron asesinados a manos de policías del mando unificado y que la autoridad no hizo absolutamente nada para evitarlo, pues ya eran constantes las quejas en contra de esas autoridades enviadas por el comisionado Alfredo Castillo. Bueno, ahí sí se enviaron antimotines, ahí sí se enviaron fuerzas ciudadanas y ahí se están aplicando la ley exactamente por los mismos delitos a un grupo de jóvenes cuyo único pecado era ir pasando por el lugar equivocado en el momento equivocado. Yo quisiera que alguien me explicara cuál es la diferencia entre Tepalcatepec y Ciudad Hidalgo, porque pareciera que hay intereses políticos detrás. Ya dijo el dirigente estatal del Tricolor, que por cierto es títere del comisionado Alfredo Castillo, que había intereses políticos de otros partidos inmersos en dichas manifestaciones violentas. Bueno, ¿será acaso, tendrá algo que ver que el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Héctor Hugo Castellanos Becerra, sea ahora parte del Consejo Político Estatal del Tricolor? ¿Tendrá algo que ver que algunos de los fundadores de los grupos de autodefensa que después el comisionado Alfredo Castillo empoderó haciendo los comandantes de las fuerzas rurales, hace apenas unos días tomaron protesta como dirigentes del Comité Municipal del PRI? ¿Habrá intereses políticos y por eso se aplica la ley en Ciudad Hidalgo contra los movimientos en los que está detrás otros partidos políticos y en Tepalcatepec no se aplicó porque estaba detrás intereses de altos jerarcas del PRI? Eso sería realmente lamentable, porque los instrumentos del Estado no deben de servir para intereses políticos electorales. Las elecciones se deben de ganar con propuestas, en campañas, a través del voto y no a través de la represión. Y yo lo digo como militante tricolor, repruebo totalmente el que haya la posibilidad siquiera de algún interés perverso, mezquino, electorero y partidista detrás de estas acciones. Muchas gracias.